Bueno, les cuento. Lo que empezamos con el práctico, el famoso práctico de la clase 2, el práctico 2 de la clase 2, es adaptar un texto. Uno escribe un texto así de un manual, o un texto literario, un texto que tiene que adaptar a determinados usuarios, y bueno, empieza este proceso de adaptación, respetando las normas, las sugerencias, son sugerencias de las IFLA. Eh, y estas sugerencias son solamente eso, son sugerencias para respetar más que nada una eh, estandarización, porque si no todo el mundo adaptaría, todo el mundo adapta, los que estamos acá que son todos docentes de educación especial, todos adaptan, en su vida han adaptado textos, pero las sugerencias de la IFLA dicen que hay que adaptar de determinada manera porque estos textos han sido recontra probados a través de la experiencia y a través de gente que lo ha hecho durante mucho tiempo, que funciona. Funciona este tipo de adaptación para que la persona, el usuario, se vaya construyendo eh, imágenes mentales, ¿sí? Que le vaya dando sentido a, al texto. Para eso de las imágenes mentales, bueno, en la parte de, hagamos esa segunda parte que yo les digo que va a entrar Gabriel y Helio, vamos a hacer es comentar el práctico uno de la clase 3, cada uno de sus sugerencias, que en este momento hay 3 personas nada más, y vamos a leer el de Vanina Lista, que está muy buena la propuesta de ella, y vamos a hacer como un role-playing de cómo dinamizar un club de lectura. Y vamos a hablar de los usuarios, sus características y todo. Eso es básicamente, así va a ser el son, ¿sí? Qué rico. Hola. Bueno, hay un, a ver ahí, me escribió alguien. No. ¿Ahora escuchás bien, Carolina? Bueno, escriban cualquier duda y enlargamos. Cuando yo conocí a Analia Gutiérrez hace un año y medio, que me invitó a dar en una jornada de buenas prácticas de lectura fácil, sobre mi experiencia de lanzar un club de lectura. Yo ya había hecho el curso de adaptación de ellas de lengua franca. Y lo primero que me dijo cuando yo la saludé fue, yo fui la que te hice las sugerencias de tus adaptaciones. Yo fui la que te hizo las sugerencias de tus adaptaciones. Pero lo dijo con una actitud de pedir perdón, que yo digo, bueno, está bien, buenísimo, si está todo bien, me encantaron tus sugerencias. Y ahí empecé a darme cuenta de que tanto el que valida o el que va corrigiendo o haciendo sugerencias al compañero, debe tener una actitud de mucha humildad también, porque se está acercando a la producción de un compañero, de un colega, y tiene que ser muy sutil con esa sugerencia, ¿sí? Nada de esa coma no va ahí, no, tiene que ser un trabajo de mucho tacto, y el que recibe la adaptación, el que recibe la validación también tiene que estar en un lugar de mucha recepción, porque esa validación se hace desde un lugar de cariño, ¿sí? O sea, no es una crítica malísima. Así que bueno, ese es el proceso. Cuando ustedes empiezan a adaptar, lo primero que tienen que hacer es, si van a leer un cuento, van a adaptar un cuento, leen todo el cuento, por más que tengan que adaptar una partecita que le dan en la escuela, tienen que leer todo el cuento y la mayor cantidad posible de obras de ese autor, para que conozcan el estilo de escritura, de narración de ese autor. Cuando en Talleres demos el curso nivel 2 de adaptación literaria, que se van a enganchar todas ustedes, van a ver este proceso que es de textos literarios. Y en los textos expositivos pasa lo mismo, ¿sí? Cuando yo voy a adaptar un texto que me dan un manual, por más que sea de la primaria, sexto grado, y esté muy recortada la información y hable del neolítico en una carillita, y yo tengo que saber muchos, o tengo que enterarme algo del neolítico, ¿sí? Que duró 10.000 años, que no fue 200 años, que fue una revolución enorme a nivel histórico, pero que no fue una revolución como la francesa que en 2 años se produjo y chao, no, fue una revolución que duró el proceso muchísimo tiempo, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con este texto que les tocó de la revolución industrial. Uno dice, ah, sí, el ferrocarril, las máquinas de hierro.
esa es la segunda revolución industrial. El texto que les tocó es de la primera revolución industrial, donde el rol más importante que quedó fue el de la urbanización, cómo la gente se trasladó a la ciudad y en el texto que eligió Carolina, lo más importante que quedaba era el nacimiento de la industrialización, cómo surgen las fábricas, bla, 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 y esas cosas. Entonces, bueno, cuando uno le toca un texto expositivo, tiene que leer. Imagínense, bueno, esta gente, creo que se los mostré alguna vez, que son estos textos que los pueden descargar o pedir desde las escuelas, que les llega gratis allá a la escuela, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hay mucho sobre bullying, sobre grooming, sobre trata de personas, sobre derecho del consumidor, eh, está la Constitución Argentina. Esto lo pueden pedir y trabajar con las escuelas, ¿sí? Se llega gratuito. Antes te las mandaban, ahora no sé si hay que irlas a buscar a Buenos Aires o este tema. Y antes venían más chiquititas, no tengo por acá una, pero antes venían en formato. Ah, sí tengo. Lo que tengo acá adelante es una biblioteca gigante que algún día se las voy a mostrar. Y cuando yo me muera les voy a donar todos los libros así, porque son muchísimos. Antes venían así, encuadernadas tipo cuadritos. Este también está muy bueno. Ahora vienen anilladas, parece que no hay mucha plata. Bueno, estos son del Ministerio de Justicia, que fue el primer, como les contamos en la clase teórica, el primer ministerio que en Argentina se dedicó a adaptar masivamente y a publicar. Así que bueno, en la educación no, en la educación va más lento, ¿sí? En la educación tiene esa deuda enorme que nosotros tenemos que, como siempre, desde abajo, luchar para que las autoridades, las directoras de línea, las supervisoras, o sea, todo el sistema de la parte de arriba de nosotros, de la pirámide, entienda de que esto es una herramienta muy importante para las personas que están integradas o para las personas que están en situación de privación de libertad o para las personas que están en educación de adultos, ¿sí? Que son justamente es una rampa de acceso al conocimiento, como dice la frase hecha. Es la rampa del acceso al conocimiento, a la información y a la cultura. Y al ocio, porque recuerden que también hay que leer o sea, hay gente que lee para nada, para disfrutar, ¿sí? Como yo, voy ahí leyendo arriba del micro, en el baño, en todos lados. Bueno, hay gente que no, hay gente que odia leer, porque han tenido experiencias malísimas de lectura, ¿sí? De cuando eran chiquitos y le decía a la maestra, vos lees horrible, anda sentate, que lees malísimo. El pobre pibe va y después no quiere leer nunca jamás en su vida. Bueno, vamos a empezar a ver las adaptaciones de cada uno de ustedes, ¿sí? Yo las voy a compartir en pantalla y vamos a ver estas pequeñas sugerencias. Y ustedes me dicen, me van a... Esto ha sido así, ¿eh? Ustedes subían el práctico, después, como en el proceso de la vida real, de la vida misma, un grupo de validadores les va a leer los textos, siempre pasa así, ¿sí? Y después, bueno, lo van puliendo y después ese texto pasa a validadores de uso, que son personas usuarias con distintos niveles de... Antes, ¿saben qué? Miren qué bueno este proceso, esta frase que la aprendí anoche. Antes decía personas con discapacidad que tienen dificultad en la lectura. Bien, ahí hacía hincapié en la discapacidad. Después yo decía personas con distintos niveles de comprensión. Ahí ya no hacía tanto rol en la discapacidad, sino que lo corría por la parte social, bueno, tenían distintos niveles de comprensión porque no tuvieron oportunidades. Hasta que una amiga me dijo, Carlos, en realidad hay que correr la mirada desde todo eso y hay que poner que tienen distintos hábitos lectores, porque no es lo mismo el que lee poquito que el que lee mucho, por distintas razones, pero tienen distintos hábitos. Está buenísimo eso, hay que tenerlo en cuenta. Eh, bueno, y es muy importante la mirada de estos usuarios porque nos devuelven qué parte no entendieron, ¿sí? Obviamente que cuando estamos en la escuela y tenemos el apuro de ir adaptando textos, bueno, porque Ivana, Vanina y Karina trabajan en la escuela, saben perfectamente cuando están en integración que los textos son para el día de ayer, no van a tener tiempo de validarlo. Bueno, pero tengan en cuenta siempre, aunque sea con ese alumno, decirle, mira, dale una mirada antes, una cosita así. Y les va a venir bárbaro. Bueno, ¿con quién empezamos? A ver, ¿quién quiere empezar con su práctico número 2? Tenemos acá el de Fuente, el de Morat y el de Sabatini. Lista.
Y el de Vanina lista, bueno, em, vamos a empezar por el de lista. ¿Querés, Vanina, que empezamos por el tuyo? Bueno, Vanina dice que sí. Yo les cuento, me acabo de enterar porque antes de que entraran ustedes me dijo Vanina, no encontré las devoluciones. Las devoluciones llegan por una alerta al correo spam de cada uno de ustedes. Por eso tienen, ¿se acuerdan? En el primer Zoom dije, entren a los spam porque el Moodle es tramposo. Bien, ahí estaba la devolución de ese primer práctico, que estaba buenísima la idea de la Vanina. Pero claro, como no leyó la devolución, no pudo continuar como fue Ivana, que hizo un proceso precioso. Ivana, ya van a ver el proceso que hizo Ivana de adaptación. Y a Vanina hizo, ¿lo podemos mostrar, Vanina? Así de paso arrancamos. Bien, ahí va, ahí comparto pantalla. Sí, obvio, todo lo que sirva, así que no tengo problema, Carlos. Bueno, a la Vanina compartió esto que ustedes están viendo en la pantalla, donde hizo una separación en 4 párrafos, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con Vanina? Si bien puso la justificación a la izquierda, está bien, dividió en párrafos con un espacio, está muy bien, hizo como una idea, una explicación, también está muy bien, pero quedó en ese proceso. ¿Qué le faltó? Le faltó después seguir con las otras directrices que tienen que ver con la legibilidad, ¿sí? Esto es, respetar que el renglón no te quede muy largo, ¿sí? Que no te supere los 60 caracteres, 65 en este nivel, que por ejemplo no te pueden quedar pronombres como acá, ¿sí? Las, que te quedó solito al final del renglón, o un la por acá, o el verbo eran solitos, ¿sí? Y lo que te sugiere, lo más importante que te sugiere la IFLA, es que cortes en una idea. Por ejemplo, cuando no había industrias, la vida de las personas era diferente de la suya, en todo caso de la tuya, si lo querés personalizar. Y ahí le mandas un corte para abajo, porque las personas tenían que fabricar todo lo que usaban y lo que comían. Ahí va otro corte. Uy, se me fue el... Ah, no lo puedo cortar porque es un PDF. Bueno, ahí va un corte y para abajo. Por ejemplo, acá, hace 300 años en Gran Bretaña, que es un país de Europa, coma, corte abajo, ¿sí? Bueno, ahí te habíamos mandado, te pusimos que algunas consideraciones eran el vocabulario, que tenía que ser un vocabulario frecuente, de uso, eh, el tema de los caracteres y la estructura de las oraciones, que se lo hemos dicho a todos, que es la estructura básica de sujeto, verbo, objeto. Y también podés incluir imágenes, ¿sí? Así que bueno, y bueno, nada, no llegó no pudiste verlo porque estaba ahí en el spam. Para la próxima, para el próximo curso de Talleres que se van a enganchar, que van a tener, va a haber va a haber, miren toda la diversificación de cursos que va a haber. Lectura fácil nivel 2 que es la parte literaria, y lectura fácil nivel 2 y 2 prima, no sé cómo se llama, que es el textos académicos, textos expositivos, ¿sí? Que son más que nada los que urgen en la escuela. Y ahí otra cosa que van a ver es esto de respetar los títulos del texto original y todas las cosas. Alguien se fue, se me achicó la pantalla. Alguien se fue. Bueno, sí, se me achicó, se me estructuró la pantalla. A ver, Ivana, Vanina, Karina. No, estamos, qué raro. Em, bueno, Te cortaste un ratito, Carlos, se quedó silenciado, quizás por eso hubo un pequeño corte. bien, bien, bien. Bueno, gracias. Pues, Bueno, Vanina, nada, si vos querés, esto no lo hacemos nunca, pero si vos querés, volvé a leer las sugerencias y mandanos, ¿sí? No es que te vas a quedar ahí colgada con atragantada como quien se atraganta con un pan duro sin agua, ¿sí? Vos tenés que mirar las sugerencias y nos mandás, ¿sí? Mandaron al correo de Tallersnet, porque es muy lindo. Sobre todo van a ver ahora cuando Ivana les cuente su proceso de adaptación, porque ahora entramos con Ivana. El proceso de Iván, che, yo estoy hablando y las otras profes están mudas, quieren hablar algo, comentar algo. estamos Yo estoy escuchando muy atentamente. súper engripada aparte, y con la tos entonces no. Sí, la Cecilia nos va a contar, así nos va a estornudar.
Ye, No, solamente decirle a las chicas esto, que es un proceso de la adaptación que nos pasa hasta nosotros, que es una revisión continua y es un trabajo bastante largo, no es un simple resumen. Ahora por ahí cuando ellas han tenido la experiencia se dan cuenta bueno, que es complejo, que de fácil no tenía nada, pero que bueno, que han estado muy buenos los procesos en general. y igual que con el primer práctico, ¿se acuerdan de las metáforas? Bueno, ese práctico está pensado para ir ensayando cómo explicarle a una persona. Cómo explicarle, no, cómo hacer más accesible eso, porque recuerdan que, como vimos en el Zoom anterior, no es tan fácil tener un pensamiento abstracto, ¿sí? Muchos se quedan en la parte concreta. Tenemos exparejas, por ejemplo, que se han quedado en la parte concreta. Bueno, el otro empezaba a hablar. Eh, tenemos jefe, ¿sí? Entonces, bueno, eh, es muy importante esto de entrenarse en cómo hacer accesible una metáfora. Que para mí ese práctico me encanta porque lo hice yo, bueno, y porque además tiene esta cosa de ir ejercitando, ¿sí? Que en el texto de la industrialización pasa mucho. En el curso anterior se trabajó un texto de Di Benedetto, que es el que van a trabajar en el otro curso de Talleres, que también tiene un grado de dificultad porque tiene tres palabras complejísimas para explicar. Es muy chiquito, pero tiene, como pasa en una vía de ferrocarril, tiene la palabra colonia, por las personas que habitan ese lugar, los colonos, ferrocarril, que es una palabra de muy poquito uso porque ya no se usa ferrocarril, y tienen la palabra zorra del ferrocarril. Entonces, ¿cómo hacen para trabajar eso? Está muy bueno. Bueno, vamos con el de Ivana. Ivana está ahí. Ivana, vamos a abrir, si nos das permiso, Dale, dale. tu primero o segundo. Primero, Muy bien, segundo, Ivana. tercero. Felicitaciones, Ivana. Sí, precioso, Eh, precioso. yo creo que Contá, primeramente, contá primero eh, tu experiencia y después mostramos, dale. sí, la verdad que, como les dije, yo voy aprendiendo muy, pero muy de a poco. Y no me importa caerme muchas veces porque tengo un camino muy largo y tengo que aprender a caminarlo. Eh, la verdad que cada aporte dado por cada uno de ustedes me está, como lo dije en el comentario del foro, ayudando a crecer y a guiarme un poquito mejor. Eh, Me pude de a poquito ir adaptando a la estrategia que se ha aportado a través del curso. Y yo no soy una profesora mm, especial que me haya preparado en el orden de la discapacidad, pero soy mamá. Y soy la mamá y soy la profesora en casa de este chico que sí tiene una discapacidad auditiva. Y que es un mundo nuevo que voy incorporando cada día un poquito más. Y la verdad que este texto al comienzo para mí lo comparé a un parto. Y les voy a compartir por qué un parto. No tiene que ver con una jerga común de mi profesión, porque yo además de ser profesora soy partera, soy licenciada en obstetricia. Sino lo que lleva un parto, ¿no? El proceso, que puede ser positivo o negativo, pero para mí lleva mucho esfuerzo de entendimiento. Y la verdad que cada una de sus sugerencias me hizo crecer un poquitito más. Y para mí es un valor, eh, la verdad que no tiene límite, porque puedo de a poquito ayudar a Francesco a adaptar y ni decirles lo importante que ha sido dentro del curso con los chicos que tengo con problemas en el orden de el parálisis cerebral y la niña hipoacúsica.
han mejorado, la niña hipoacúsica muchísimo. El niño con su problema cognitivo en la parte del trastorno nervioso, no he tenido oportunidad de verlo porque no lo dejan directamente asistir a la escuela, pero me comunico con el profe de él y la verdad que le han gustado mucho los aportes al profe que le da las adaptaciones. Bien. Y eso para una persona que no se preparó para todo esto que es tan importante que están haciendo ustedes, es algo gratificante. Bueno, muchas gracias, Ivana. Ivana, ahora vamos a empezar entonces a ver tus Sí, que presentaciones. se rían un rato. No, 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 no importa. Mira, quedan 8 minutos de estos 40 minutos porque como somos un poco pobres no pagamos el Zoom profesional, ¿sí? Está bien. Corta cada 40. Entonces, quedan 8 minutos. Si quieren, vemos el principio, se va a cortar y se vuelven a conectar con el mismo enlace, ¿sí? Bueno, vamos a abrir, vamos por acá, corregido el primero, listo, acá está. Este fue el primero que mandó Iván. Bien. Con Iván hemos aprendido muchísimo para agregar cosas a la parte teórica, digamos, del curso de taller NEN, el próximo que hagamos, que va a ser igual que este, del nivel 1. Que es esto de los encabezados y los pies de página, ¿sí? Que muchas veces, sobre todo en el secundario, es muy común poner que el profe ponga arriba el nombre de la materia, su nombre, profesor tanto, curso tanto, y abajo hagan otro que diga Colegio Avellaneda, Colegio San Jorge, que es colegio. Bueno, esa información, si el texto que yo quiero que el chico lea está como grande y ocupa de un margen superior a un margen inferior, en la hoja 2, en la hoja 3, en la hoja 4, va a distraer un poco, ¿sí? Quizás si uno le dice, mira, no leas esto, pero de primera como que distrae. Entonces, le sugerimos esto, de no poner un encabezado repetido en todas las páginas. Bien, después otra cosa, las imágenes. Las imágenes, además de que tienen que ser, si yo las voy a subir a internet, liberadas, con licencia liberada, y porque si no, internet directamente me las bloquea porque tienen un derecho de autor, tienen que estar íntimamente relacionadas con el renglón o con los párrafos o con el texto para favorecer la construcción mental de lo que la persona va leyendo. Por eso Ivana tuvo muchísima intención, muy buena, de crear como una especie de diálogo entre el lector y el autor de esto. Que hay manuales que usan este recurso. Si ustedes ven que hay manuales de la primaria o de la secundaria que usan este recurso de poner una mascotita en un margen y que la mascotita tiene un globo de historieta y le habla al chico o le dice, anda hasta la actividad tanto, o sea, está ese recurso. Pero ¿qué pasa? Ese recurso distrae. Ese recurso, si está usado, tiene que estar pensado por un diseñador, un editor, un maquetador, por un montón de gente que va a ver que esa mascotita o esa profe o ese dibujito no esté tan ahí en el texto. Al meter esa imagen adentro del texto, lo que vamos a hacer es que se vaya preparando esa imagen mental para otras cosas y no para lo que dice el texto. Y por eso le pusimos que esa imagen le sugerimos que no. Después, por sugerencias que Iván había recibido de que tenía que facilitar la imagen de todo lo que estaba escrito, ella puso esta imagen de un señor que estaba sosteniendo, bajando como una aguja, como retrocediéndola. Bien, está buena, pero tampoco iba muy relacionada con el tema de la industrialización y el tema de las fábricas y textiles y todo eso. Y recuerden que no solamente estos textos, no tanto estos académicos, pero sí los literarios, van para otros usuarios, van para personas muy mayores que están en geriátricos o personas que están en hospital psiquiátrico. Entonces, esta imagen sobre todo de un señor partido por la mitad, colgando de un reloj, era como muy fuerte para dejarlo en un texto, ¿sí? Bien, entonces esas fueron las primeras sugerencias.
Y otro tema era esto, ¿sí? De que tengan cuidado siempre de que las preposiciones, las palabras estas, no te queden al final del renglón. Yo lo viví, ¿sabes? En un acto de fin de año, de un quinto año. Yo venía acompañando a un pibe con, con proceso de integración desde el sexto grado. Miren, ¿dónde me vine a dar cuenta? En el quinto año recién. Pobre pibe, todo estos años que estuve leyendo mis textos así. El chico había escrito sus palabras de despedida porque le tocaba hablar en el escenario. Y claro, había dejado al final todos estos conectores, estos preposiciones. Y él leía así en voz alta. O sea, se generaron cambios quizás acá no se nota tanto, pero en un discurso se notaba muchísimo que se perdía muchísimo para volver al renglón de abajo. Bueno, esta sugerencia del pronombre abajo, de la preposición abajo, justamente porque esto va a favorecer la construcción de la idea del renglón de abajo, si no queda suelto los de arriba. Cecilia Cortés está entrando de nuevo, parece. Bueno. Bueno, acá el tema de las imágenes, este señor con estos signos de pregunta arriba. Y una sugerencia del orden de la oración, ¿sí? Los dueños de los talleres, para poder cumplir con las demandas de telas y hilos, compraron máquinas. El orden sujeto, verbo, objeto podría ser sujeto. Los dueños de los talleres, el verbo, compraron, y después el objeto, ¿sí? Máquinas para cumplir con las demandas de... ¿Por qué está esto? Porque así hablamos, ¿sí? La lectura fácil está escrita como hablamos, se acerca lo más posible al lenguaje coloquial, lo que no quiere decir que le pongan bueno, ok, o sea, no quiere decir que escriban así, quiere decir que lo que tienden a escribir se parezca a la forma coloquial que el chico habla, ¿sí? Y sobre todo, esta cosa, para darse cuenta del corte de la oración, es como el corte de habla que uno va haciendo cuando va hablando también. Queda 1 minuto y medio y terminamos esta... Carlitos, ¿puedo decir algo? Si va a ser en 1 minuto y medio, sí. No, es algo para aportar, que es muy importante las imágenes incluirlas después de que termine el párrafo. Nosotros organizamos las líneas en párrafos, entonces cerramos una idea y ahí se incluye la imagen para que no vaya cortando la lectura. Después esto otro que vos decías del tema de que vemos lo gramatical, el sujeto, verbo, objeto, siempre tenemos en cuenta cuando vamos a hacer oraciones, ¿por qué se repite tanto el sujeto? Que uno a veces cuando escribe les corrige eso a los chicos, que usen pronombres, que usen sinónimos. Bueno, en el caso de la lectura fácil es distinto esto, por eso siempre se usa la misma palabra, tratamos de no usar sinónimos si estamos hablando de un nivel 2. Entonces van a ver que en los textos se repite el sujeto, está hecho a propósito para que la persona cuando lee no tenga que reponer esa información, por ejemplo, en una oración con sujeto tácito, tiene que volver hacia atrás y tiene que pensar de quién se está hablando. Entonces, por eso, y el tema de la estructura de sujeto, verbo, objeto, para que lo tengan en cuenta las chicas. Bien, ahí vamos a salir y volvemos a entrar. Bueno, yo como aporte, mientras ahí vuelve el Carlos, que tengan, cuando adaptamos un texto de estas características, de estos informativos, expositivos, de conocer bien el tema que estamos adaptando. O sea, que nosotros no tengamos dudas de esto que estamos diciendo. Si estamos adaptando este texto sobre la revolución industrial, leer bien qué fue la revolución industrial, cuándo fue, a qué se refiere el término industrialización, cuál es la diferencia entre una industria y una fábrica. Digo, tener en claro nosotros los conceptos para que cuando los aclaremos bien conceptualmente, más allá de lo técnico que tiene que ver con la legibilidad, bueno, no cometer tampoco errores conceptuales, que es otra parte que por ahí, en pos de aclarar, podemos cometer algún error de tipo conceptual. O sea, que siempre tengamos bien en cuenta los conceptos que estamos definiendo. Eso como otra sugerencia. Requiere mucho estudio de nuestra parte también, las adaptaciones. No sé si alguien tiene alguna duda.
No, en mi ¿Sabes caso, qué? sí, Ah, perdón. sí. No, dale, Cari. perdón, perdón. No, igual cuando me toque mi turno haré mis observaciones. Espero a las chicas, obvio. Pero sí, creo que todos esos detalles que están diciendo que son tan relevantes e importantes para poder comprender y no descontextualizar un texto. Pero vi que estaban hablando, pero que luego, Sí, exacto, porque viste que muchas veces creemos que sabemos mucho de un tema, pero por ejemplo, en el caso de este, cuando yo hice una adaptación del texto este para tener nosotros un prototipo, y a veces yo tenía, por ejemplo, yo conceptualmente creía que era prácticamente lo mismo una industria que una fábrica, y no lo es. Entonces, a la hora de nosotros definir o aclarar un concepto, bueno, tenerlo primero en claro nosotros. Y bueno, nos lleva un estudio de nuestra parte. O sea, está la parte técnica, que es bueno, cómo estructuramos una oración, cuántos caracteres vamos a poner, pero después hay una parte muy importante que es la conceptual, que no pueden haber errores, sobre todo en las definiciones que después aclaramos y demás. O sea, es un trabajo como por dos partes. Y en cuanto a las imágenes, que recién también estábamos hablando, me parece que en este texto, por ejemplo, de la Revolución Industrial, sí conviene ilustrar con imágenes que sean reales, viste, que les permitan a las personas hacerse una imagen mental de esta época, que es una época que sí existió, y que bueno, de esta época sí tenemos fotografías. Por ahí otra época, qué sé yo, estamos hablando del Neolítico que decía antes el Carlos, bueno, ahí recurrís a representaciones, a pinturas, a otras cosas, pero si podemos ilustrarlo de la mejor manera posible, lo más fiel posible, ayuda a la persona a hacerse esta representación mental. Recién hablaba también el Carlos del ferrocarril, hay chicos que quizá, o sea, ya es viejo para algunas personas, o sea, para todas las nuevas generaciones hay cosas que no las conocen, y bueno, estas ilustraciones contribuyen un montón. Nosotros ahora estamos adaptando un cuento que hablábamos del tocadisco. Y bueno, todas nosotras lo hemos conocido, pero la verdad que es algo absolutamente nuevo para las nuevas generaciones. Y bueno, las fotografías o las imágenes reales van a ayudar un montón, más allá del concepto que nosotros después definamos. No Cecilia, sé, sí, te quiero hacer una pregunta. sí, Cuando, por ejemplo, tenés palabras en la parte de lo que es las ciencias, sí, fuera de tener todos estos consejos que nos acabas de dar, viste que hay palabras que no las puedo de pronto buscar como un sinónimo, porque ya científicamente son así. ¿Cómo sugerís que podemos hacer? y las palabras siempre, o sea, siempre podemos agregar palabras desconocidas. Las agregamos tal cual son, un término médico, lo que sea, y las explicamos al costado. Pero sí podemos ir incluyendo nuevos términos, porque esa es la idea. Lo que hace la lectura fácil es que al estar un poco despejada la comprensión con otros términos, hace que sea más fácil incluir los términos nuevos, sobre todo cuando estás en un nivel 3. Me parece que sí, el nivel 3 es el que más se asemejaría o acercaría ya casi a una lectura común, digamos, por alguna manera. Pero sí podemos incluir estos términos. Por ahí cuando son muchas páginas vamos incluyendo de a uno o dos términos por página, que por ahí se hace eso en los textos, no muchos más, pero sí los vamos incluyendo y vamos incorporando definiciones. Recuerden que la idea también de la lectura fácil es esto, es una rampa de acceso, es poder ir acercando e ir haciendo un camino hacia. Hay personas, ahora lo va a contar sobre todo Helio, que por ejemplo son estos chicos que están en contextos de encierro y demás, que para ellos sí es un acceso hacia otras cosas. Hay personas, qué sé yo, con los que por ahí trabajamos en discapacidad, bueno, quizá tengan dificultades siempre, pero en otras estamos contribuyendo a que se acerquen a una lectura lo más normal posible, digamos. No Y sé en ese si... caso, sí te entiendo. Y en ese caso, para que a los chicos el hábito sea cada vez mayor, tiene que ver también
del hogar donde se encuentren, porque si yo les mando textos adaptados a estos chicos especiales, por ejemplo, que tengo en el curso, pero no tienen alguien que les esté haciendo esa práctica, es como que nada. Y el mediador sí es fundamental. Lo que podemos procurar siempre es buscar textos que sean de su interés. Viste que la literatura o la lectura, bueno, los que nos gusta leer, se tiene que convertir en algo que, nada, que te dé placer, que te dé gusto. Y por ahí, bueno, muchas veces la escuela se aleja un poquito de eso. Me parece que hay que intentar... Ahora, por ejemplo, viste que tenemos el objetivo desde el gobierno de que los chicos empiecen a leer, porque Sí, la fluidez. sí, porque con el tema ahora de la pandemia del año pasado, los chicos como que han dejado de leer. Entonces, no tienen la misma fluidez que tenían en el área presencial. Sí, tal cual. Esto es todo un desafío, volver a la lectura. Creo que es en general, que es más allá, o sea, para mí tiene que ver con algo más global que solo las personas que tienen dificultad. Creo que cada vez se lee menos. No sé si Sí, ustedes lo ven no, se lee en todo. para todo el Se mundo. lee menos. Bueno, Y la ese es el problema que de pronto yo noto mucho, y más con este tipo de complejidad de que los chicos tienen a la hora de entender los textos, que tampoco pueden seguir practicándolos en casa. Hago un comentario, ya saludamos a Helio, y hago un comentario referido a lo que dijo, a la pregunta de Ivana con respecto a la terminología. Cuando un chico está integrado en un primer año, en un segundo año, en un tercer año, ya ha tenido lo que les comenté más temprano, que son hábitos lectores. Entonces, el texto de tercer año no va a ser adaptado a un nivel 2, o sea, va a tener estas palabras específicas que yo quiero que aprenda, por ejemplo, mitocondria, por ejemplo, eh, qué sé yo, eh, encefalización, y va a estar explicado adentro del texto. Mitocondria, es la organela que bla, 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 va a estar explicada ahí en el texto, no se hagan problemas, no es que tienen que hacer algo súper explicado. Vamos a dar la bienvenida a Helio, que está ahí con alguien, y seguimos viendo las revisiones. Estamos un poquito atrasados, Helio, con el tiempo, pero bueno, vamos, ahí te escuchamos. Te escuchamos el saludo y seguimos analizando lo que estábamos viendo. Se quedó congelado. Bueno. ¿Me escuchan? Hola. Hola, Helio. Buen día. Ahí te ¿Me escuchan? escuchamos. Sí, te escuchamos. Bueno, estoy acá con Luciana, estamos acá en la biblioteca del club. Estamos haciendo una adaptación a un texto de lectura fácil. Y bueno, estamos viendo las reglas y revisando y recorrigiendo y repensando. Pero así muy que bien. también vamos a sumar, ella se va a sumar a escuchar las correcciones y también escucha lo que vos estás diciendo, que es lo que estamos hablando nosotros y ella va haciendo. Bien. Así que dale, nos sumamos. Ahí les comento a las chicas que están acá que Helio es también miembro de Challesnen, y bueno, también es dinamizador de clubes de lectura, y bueno, vamos con todos tantos proyectos ahí en Challesnen, así que las invitamos a que entren, ¿eh? Bueno, vamos con el segundo, el trabajo final de Ivana. Ivana, me encantaría, no tuve tiempo, pero me encantaría que ya verlo sin los globitos, ya todo corregido, y que quede más o menos como este prototipo que te voy a mostrar, que es el de Cecilia Cortese, que se lo voy a mostrar a todos. Cecilia también escribió su texto, pasó por Eugenia, pasó por Carolina, pasó por Carlos, y quedó más o menos así. Bien, fíjense que está el título, un espacio, el párrafo, el primero, otro espacio, un párrafo cortito, ¿sí? La palabra demanda está explicada al costado, la palabra producción también está explicado. Hay una imagen muy pertinente, que es las máquinas grandes que ya no entraban en los talleres y tienen que ir a un lugar más grande que es la fábrica. Fíjense qué notorio el último renglón, el penúltimo dice: estas máquinas funcionaban con una nueva fuente de energía. Es larga en relación al siguiente renglón, que es el vapor de agua. La imagen mental que el chico tiene que tener de esa oración es:
estas máquinas funcionaban con una nueva fuente de energía. ¿Qué fuente? El vapor de agua. Fíjense al principio, imaginar que no tenés electricidad en tu casa. La imagen mental es esa, el chico tiene que imaginarse que no tiene luz en su casa como cuando se corta la luz. Abajo, que haces tu propia ropa, cultivas tus verduras, abajo, y elaboras tus alimentos. Recuerden que esta longitud está ya pensada porque hay gente que se pierde cuando lee, que se detiene cuando lee, que tiene dificultades de completar la idea de un renglón, ¿sí? Bueno, no encuentro el texto completo, después si quieren se los compartimos. Vamos ahora con el de, miren qué bonito que quedó el de Ivana, se los voy a compartir, los voy a abrir. Elio, te comento, estamos viendo los ejercicios de las chicas y el proceso que tuvieron. Bueno, no vean los globitos del costado, fíjense en qué bonito le quedó el trabajo a Ivana, lo pertinente de esta imagen, que es una mujer hilando mucho antes de la revolución industrial, lo hilaban así, con una rueca. ¿Rueca se dice? ¿De dónde me salió esa palabra? Soy la reencarnación de esa señora aquí. ¿Es rueca o la inventé? Es rueca, ¿no es cierto? Sí. Parece La rueca que de la Bella Durmiente. Me quedó de la Bella Durmiente, sí, bueno, no era la reencarnación de la señora. Bueno, está esa imagen que me encantó, nos encantó Ivana, y nos encantó cómo iniciaste el texto, que pone, los invito a viajar en el tiempo con la imaginación, porque el chico ya tiene el bagaje de las películas de viaje en el tiempo, entonces ella usa esa frase como recurso. En donde las personas hacían su propia ropa, te hemos comentado, bueno, no sé, mira, te lo leemos. A ver, muy bien, Ivana, valoramos mucho tu esfuerzo, tus ganas de aprender. Como comenta Ceci, el proceso de adaptación es difícil, requiere muchas correcciones, teniendo en cuenta el público al que va dirigido el texto. De una primera mirada, te digo que se nota el cambio y está mucho más cercano a lo que son los textos de lectura fácil. Creo que todavía se pueden pulir algunas cositas más, te felicitamos, seguí adelante. Es como la libreta de la primaria, felices vacaciones, te falta. No, precioso, Ivana. Has demostrado muchísimo esfuerzo, se notan las mejoras de tus prácticos. Bueno, fíjense acá. Carlitos, un tema importante ahí que yo se lo puse, se lo comenté, el tema del título. Ah, Sí, no, que el no estaba el tiene que título. tener su título. Eso, Bien, faltaba el título. bien. Te sugerimos un cambio también en la estructura, ahí vas a ver el tema con el tema de la palabra demanda, que está bien explicado, pero siempre acordate que tenés que hablar del sujeto de la oración y después del verbo que realice ese sujeto y al final el objeto. No, te ha quedado buenísimo. Quizás separar en párrafo, pero bueno, eso ya son cositas muy generales. Está muy, muy bueno. Un aplauso para Ivana. Vamos ahora al de Karina, así ya pasamos con Helio ahí que nos está esperando. Vamos con el de la Cari, lo voy a abrir. Cari, contanos qué te pareció tu proceso mientras yo busco el... Bueno, yo las sugerencias que me han ido haciendo, la verdad que no soy muy usuaria de los foros ni nada de eso, así que disculpen no haber intervenido más veces. Pero me encantó, me desestructuró. Me desestructuró un poco porque yo soy profe de ciego, entonces en el último texto no agregué imágenes, porque siempre lo pienso a partir de mi profesión y no de la generalidad, así que mil disculpas, así que salirme de esa estructura, poder organizar la información tal cual me lo sugirieron y agregar obviamente más imágenes a los textos para hacer más accesible la comprensión. No, y aparte porque van para otros usuarios. Uno piensa a veces en el usuario, en el ciego, pero tenés otros usuarios que van a leer el texto. Claro, no, igualmente, así fuera ciego, también tiene derecho a tener una imagen en sus textos. Entonces, uno a veces me encasillo un poco en mi carrera y no en la generalidad, así que bueno, está muy bueno poder salirse de esa estructura. Y bueno, no sé, ¿qué Bueno, más? ahí lo vemos. Bueno, recuerden, ojalá que sigan esto, a pesar de que ya le mandamos la corrección, sáquenle estos globitos, corríjanle. Muy buena tu separación. Sí, eso es lo que no consulté. Es decir, las sugerencias, ustedes nos hacen las sugerencias y sería bueno
aplicar esa sugerencia y poder reenviárselos como esta corrección constante de los textos para ir mejorándolos, ¿no es cierto? Sí, sí, Sería lo ideal. sí, sí. Vos, por ejemplo, viste, este es un archivo en PDF, pero voy a abrir tu Word. A ver. Fuente. Yo ya voy a hacer, Esto del trabajo práctico 1, por ejemplo, Carlos, o chicas, chicos, sí, esto de un concepto que uno tiene y después, bueno, cuando ustedes me hicieron las sugerencias de la interpretación de las imágenes, de, de estas imágenes que representan más cuestiones abstractas, y uno se enrieda un poco, ¿no? Para explicarlo y es mucho más accesible, mucho más fácil que, que dar tantas vueltas, ¿no? seguro. Eso está todo bueno también, Vamos a, aprenderlo. acá con tu Word, mira, es así. Fuente, clase, bla, bla. Bueno, esto no va a ir, lo vamos a sacar. No va a ir ¿cómo se llama? En el Word, lo sacamos. Bueno, a ver, alguien me está salvando. Estuvo bueno esto de aplicar todas las reglas o sugerencias en cuanto al tipo de texto, al uso de esto de los conectores fuera de línea, oraciones cortas, separar los párrafos. Son un montón de detalles que la verdad que suman un montón para la lectura y uno a veces no lo tiene en cuenta. Yo de mi profesión siempre lo tenía en cuenta separar bien los párrafos, pero y aparte de esto de que también al principio me sugirieron las chicas, creo que fue Cecilia, que, que no fuera un recorte, sino una interpretación o una adaptación de cada una de las oraciones, ¿no? Uno está acostumbrado medio a sacar más que a Seguro. cambiar. Y entonces ese otro detalle está muy bueno, porque así conserva toda la idea general del autor, pero más accesible. Cuando hagan Carlitos, Sí, ¿qué pasó? ahí también, mira, lo que pasa es que para que vean que realmente es un proceso de ir y venir permanente, el tema de la adaptación, que estoy viendo algo que quizás se nos escapó, el tema del tamaño de la letra, que eso también, Ah, sí, lo tenés acá en tamaño 11, imagínate. claro, no, tiene que ser más grande, para que lo tengas en cuenta para cuando lo corrijas y lo armes la versión definitiva, Ivana. No, este es el de Karina. Bueno, Karina, perdón, para que Karina. sea. Bueno, les cuento, ahí Karina tocó un tema que está relacionado con el segundo curso, el segundo nivel, que tiene que ver con la diferencia entre resumen, entre adaptación, ¿sí? Entre versión, cómo no tocar mucho, o sea, el tema que tiene que ver también con los derechos de autor y todas esas cosas. Porque, por ejemplo, el Quijote que tenemos en la biblioteca no es el mismo Quijote del siglo XVI y tampoco es el mismo Quijote, o sea, es el mismo, pero son distintas versiones adaptadas, porque no vamos a leer Agora Fungo, o sea, no vamos a leer en castellano antiguo, ¿sí? Son versiones. Uno tiene que pensar que la lectura fácil es eso, son versiones, y existen tantas adaptaciones y versiones como adaptadores del mismo tema, ¿sí? Este mismo texto, fíjense que ha tenido muchos adaptadores y muchas distintas versiones finales. Bueno, fíjense acá, le sugieren lo primero, dice, te sugerimos sacar las comillas en el título y ponerlo en negrita y dejar un renglón. Esto se hace así, Karina. Ya lo sacamos la comillita de acá. Sí. Y lo vamos a hacer como en vivo y en directo. Usar el subrayado Eh, como para reconocer que ese es el título, a Mira, diferencia del otro texto, no, ¿no? en lectura fácil se pone en negrita o más grande, se pone más grande o en otro, en un color, pero se Perfecto. trata de que tenga la menos dificultad de percepción visual. Ahí ya se borró el globito, ¿vieron que el globito que estaba antes se borró? Vamos con este, miren este globito. Piensa vivir sin electricidad, que debes hacer tu propia ropa, y acá hay una coma de más. Piensa en vivir sin electricidad, que debes hacer tu propia ropa, acá. Esta coma la borramos. Pim, 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 y ahí se fue el globito, ¿sí? Bueno, a medida que vayan corrigiendo, se van borrando los globitos y el texto le va quedando así.
Carlitos, hay una sugerencia que siempre decimos de vocear, Sí. que por ahí no se usa en los textos, porque estamos acostumbrados como a ese español. Pensá que haces. Nosotros por ahí no hablamos de tú y es algo que que sí lo hacemos en los textos, pero me parece que a las personas les puede ser más fácil No, directamente. claro. Pensá, el imperativo sería. A no ser que adaptes para textos de Latinoamérica, pero si vas Exactamente. si vas a adaptar para el pibe de la escuela, poner pensar, correr, comer, hablar como, escribir como está, como lo hace el pibe. Claro, más la sugerencia directa. Sí, tal cual. Bueno, sugerencias de extensión, ¿saben cómo contar? Pintan en la oración, se van abajo donde dice la cantidad de palabras, hacen clic y les aparece la cantidad de caracteres sin espacio y con espacio. Ah, bien. ¿Sí? Bueno, Sí, me hubieras visto contar letra por letra. No. Se cuentan así. A todos nos ha pasado el contar letra por letra, Karina, no te preocupes, hasta que lo descubrimos. Sí. He contado letras. Todos. Bien. Bueno, lo descubrí hace poco, te confieso. Acá nos llamó la atención lo bueno que estaba tu trabajo. Se nota que has leído mucho el tema de las directrices porque estabas muy bien respetado. Bueno, nada, el tema del tamaño, recuerden, de 12 para arriba, ¿sí? Del tamaño de la letra. Y sobre todo con el de Vanina Sabatini nos pasó que estaba escrito en Comic Sans o en un tipo de letra que la A se parecía a una O. Tengan en cuenta eso, de usar las letras donde la A sea una A. ¿Sí? Eso me di cuenta. Sí, había entendido al revés el tipo de letra. Me cuesta un poco esto de encontrarla, pero después sí, cuando me hiciste la corrección, ahí me di cuenta totalmente. Sí, era igual que una O. Bueno, eso lo puedo tomar a favor Sí, de mi carrera. No, porque a nosotros cuando hacemos sugerencias visuales para personas con baja visión, tratamos de utilizar la letra con menos detalles, así como hace la sugerencia de lectura fácil, ¿no? Con menos detalles posible y más parecido a la lectura, a la escritura en tinta. Por eso usamos el Calibri o la otra letra. Sí. Talleyrand usa una letra que se llama Segoe, que es preciosa. Ah, bien. Muy bonita. Bueno, nada, Karina, está precioso tu trabajo de adaptación. Así que nada, si querés mandarnos después la versión final con imágenes, te lo agradezco. Dale. Dale. Sí, bueno, sí. A partir de ahora empieza la segunda parte de este Zoom que empieza con Helio. Helio nos va a contar, bueno, ya terminó. Ah, no, falta el de la Vanina. Oh, por Dios. Vanina se acaba de entrar, por eso. Bienvenida. Sí, disculpen. Ahí. No hay problema, pero para ver todas las adaptaciones que han hecho. Y el de Vanina, no saben qué bonito el trabajo del práctico 3, de la clase 3, está pechocho. Bueno, vamos con el de... El que no ve soy yo, les cuento. Acá. Esta chica, Vanina Sabatini, nuestra compañera, ya de una puso muy bien el tema del tamaño te felicitamos la cantidad de caracteres que usaste, la separación de los párrafos, explicaste directamente en el texto que Gran Bretaña es una isla, muchos chicos no ubican que Gran Bretaña es una isla y que está en Europa, entonces vos directamente en la misma oración la explicaste, en una isla de Europa llamada Gran Bretaña. Lo que más... Carlos. Sí, ¿quién habla? Disculpa, yo, Martina. Sí, te escucho. ¿Sabes qué? Cuando quise hacer esa fórmula que nos dieron, que era, creo que interlineado tenía que ser 1,5. 1,5. Está perfecto. Hacía 9 y es así. Nada, es 1,5, pero no se multiplica por el tamaño de la letra, no sé qué. No, hay una fórmula en los libros de lectura fácil que hay que calcular una fórmula. Nada, ustedes cuando entren en Word que tengan 1,5 de separación y listo, ¿no? Porque hay Claro, me parecía grandísimo. No, porque esa fórmula es para los maquetadores, diseñadores. Bueno, lo que hiciste está perfecto. Ah, bien. Bueno. Vanina Sabatini hace mucho, ella va puntual al tema de la industria. Y como el texto habla de telas, ella lo pone directamente. Lo que más se vendía eran telas.
para fabricar esas telas, se compraron máquinas grandes que funcionaban a vapor y las ponían en lugares enormes llamados fábricas. Bueno, esto quizás podría haber un corte para que no te quede más largo ahí en qué funcionaban a vapor, Ajá. para que no te quede sobre todo, Carlitos, para que no te queden sobre todo dos ideas en el mismo renglón. ¿Quién habla? era el mismo. ¿Ah? Yo, la Ceci, ahí el comentario, Vani, que te hacíamos, que vos utilizaste la negrita para resaltar las ideas principales. Está bien, Sí, pero con la lectura fácil solamente se resaltan aquellas palabras que vamos a explicar. En realidad, como estrategia, nosotros lo usamos, se usan en los textos la negrita, pero en la lectura fácil, la negrita es solamente para aquella Claro. palabra que vos después vas a explicar. No está mal, Perfecto. pero no era justo lo exacto. No, está bien. ¿Por qué? Igual Porque, está claro, bien. porque recuerden que el lector de lectura fácil va creando hábitos hasta que ya deja de leer en lectura fácil en algunos casos. Por eso. Pero sí sabemos que en los textos de manuales comunes están siempre las palabras clave de los textos, pero acá solamente aquellas que queremos explicar. Pero está buenísimas tus imágenes, está buenísimo la separación y bueno, nada. Sí, a nosotros nos ha parecido mejor también el uso de la negrita para explicar términos y también en otros textos, aparte de la negrita, colocan un número chiquitito que después va, Ajá. para nosotros es mejor el tema de la negrita. Bien, Como para Para, explicar bien. para nosotros, como decía Caro, en algunos textos de lectura fácil van a encontrar un numerito y abajo explicado. Para nosotros es mejor el cuadradito al costado porque el ojo directamente va a ese cuadradito. Ah, bien. Hay que hacer este movimiento que a veces después no se acuerdan en qué línea estaban leyendo. Bien. Elio, faltan 8 minutos. Vos vas a contar tu experiencia como dinamizador, porque ahora viene la parte de dinamizar clubes de lectura. Y vamos bien, yo pensaba que como eran 4 alumnas, dije, vamos a terminar a las 10:15, vamos a tener eso, ¿no? Pero son alumnas recharlatanas, no, mentira. Ahora Elio nos va a contar, se va a presentar y nos va a contar su experiencia. Ahí está, vos estás trabajando con una chica que ahí del club. Claro, Qué bueno. que empezamos está haciendo lo mismo que está viendo, todo lo hemos visto ya ella. Bien. De hecho, estamos acá corrigiendo, y entonces dice, y está bueno porque compartimos la misma, entonces Qué bueno. ella misma ahí va escuchando y va viendo el proceso mismo que está haciendo. Bueno, te escuchamos. Así que bueno, ¿cómo les va? Les cuento lo que sería, o por lo menos la experiencia mía como dinamizador de un club de lectura, porque son como esto que estamos haciendo, que es la adaptación a un texto en lectura fácil, pero después, esa es una parte, el que adapta, el que hace un texto, o lo puede escribir, que ya seguramente lo han visto, que uno puede escribir ya con esta estructura, que es la lectura fácil, o agarrar un texto y convertirlo accesiblemente a la lectura fácil. Lo que yo he hecho en la cárcel específicamente, con jóvenes de 18 a 21 años, con el Carlos, el Gaby, es armar los clubes de lectura. Y los clubes de lectura, yo he visto experiencias de muchísimos grupos de lectura, de mucha gente, de más de 40 y de 30. Pero mi experiencia ha sido siempre con pequeños grupos, con grupos de no más de 8. Hasta 8 hemos trabajado, y lo que se hace es un texto en lectura fácil, lo tienen todos los lectores y lo leemos en voz alta y compartimos la lectura de manera circular. ¿Qué es lo que tiene las características de la metodología? Nosotros empezamos a leer con los chicos los textos, todos tienen su texto, todos leen, y la idea es que no importa si leen bien o mal, si tiene dificultades. Hay un dinamizador, que en este caso he sido yo, o otro lector que es el que guía y acompaña los ritmos de lectura, y cada participante va leyendo una oración, un párrafo, una idea, y todos leemos y se va leyendo en conjunto ese cuento, esa novela. Hemos leído una novela junto, Trampas de Fuego, la leímos en el club de lectura a lo largo de casi un mes. Y la experiencia que tenemos nosotros es que empiezan a leer. Al principio algunos no pueden ni balbucear una palabra, empiezan a leer de palabras, silabeo, y a medida que van leyendo se va generando una
primero una fluidez en la lectura, pero también hay pautas que hacen que se dé esto, que son el respeto, nadie corrige, nadie se burla, nadie ríe, nadie interviene, se deja que la persona termine de leer. Si hay algo que aclarar, si hay una palabra de poco uso o de no uso frecuente, se lee lo que significa, se pregunta si todos entendieron. Eso es el dinamizador. Pero la lectura se va dando de manera fluida. La idea es que todos leamos y después de que se lee se puede compartir qué fue entendiendo cada uno, que ahí surge la riqueza, o si alguien no comparte. ¿Qué nos ha pasado a nosotros en los clubes? Que el Carlitos, chicos que dicen, puedo ver, ahora imagino lo que leo. Esto me hace acordar al sabor de la abuela, cuando lee un olor, cuando lee una comida, y dice, yo me acuerdo. Empiezan a hacer conceptualizaciones, que es lo que no podía hacer cuando leían, no podían comprender lo que estaban leyendo. Empiezan a comprender y empiezan a escribir, que no sé, lo hacemos simultáneamente. Bueno, lo que nosotros hemos visto es que chicos que no tenían prácticamente nada de lectura, empiezan a leer, empiezan a escribir, empiezan a cambiar también la forma de hablar, la forma de vincularse. Es algo maravilloso lo que hemos encontrado a través de esta metodología, que es una metodología. Y se genera también una comunidad de confianza, se sostienen, se ayudan, escriben, comparten. Bueno, a nosotros nos ha sumado también a la convivencia interna, porque esos jóvenes comparten e invitan a otros a participar de los clubes. Así que bueno, eso a nivel de experiencia. Algunas cositas así que nosotros tenemos siempre es que está bueno tener el espacio cuidado, que todos lean. Hay alguno que a lo mejor no lee, te lo hace pasar, pero tratar de que lean, tratar de que entiendan de que nadie corrige, que nadie califica, sino que es un espacio de compartir. Y eso nos ha traído, por lo menos en la experiencia mía ahí que hemos hecho con Carlos en este contexto, gratificaciones tales como un libro que está a salir de la escritura que han logrado los chicos. Chicos que no escribían nada, a escribir cuentos y que hoy están publicados. Entonces esas cosas también nos movilizan a que sabemos que es una forma para trabajar y para hacer más accesible la lectura y la escritura de todos, de todas las realidades de las personas. Así que bueno, ese es el pequeño testimonio que tengo yo para darles. No sé si tienen preguntas sobre cómo funciona. Más o menos la estructura es de 1 hora de trabajo circular y ahí también se trabaja y se escribe. Eso es lo que hemos hecho. Elio, ¿te puedo hacer una pregunta? No sé si me escucha. Sí, te escucho. ¿Qué sugerencia de libro se hace? ¿Se hace sugerencia o sale a partir de la iniciativa? La verdad que no leí totalmente el texto que sugerían para armar los clubes de lectura. Pero ¿qué se hace? ¿Se coloca en la mesa o se manda o los chicos eligen qué leer para compartir o se hace una reflexión? No, por lo general nosotros hemos trabajado con la lectura. Yo en el penal he trabajado con la lectura de 5 cuentos de intriga, con los distintos cuentos, eso, y ¿qué les gusta? Les gusta aquellos que ellos conocen por películas, o conocen de escuchar los mitos, por ejemplo, se engancharon mucho con los mitos. Hay un libro de Visibilia que está trabajado en lectura fácil, que es de mitos, y en la medida en que van leyendo y van comprendiendo lo fantástico, el mundo este que se les abre, ¿no? Lo fantástico, lo mágico, lo de suspenso, todo eso lo atrapa, sobre todo por sus características. Igual después en sus escrituras hay mucho de hechos de sangre, que son partes vividas, entonces hay todo ahí detrás un tema que a ellos les gusta abordar. Pero nosotros los textos los elegimos en función también de lo que tenemos real, por eso también la necesidad de adaptar cosas y de hacer cosas, porque no hay tanto. En la cárcel nosotros hemos trabajado con los textos de lengua franca específicamente,
Después trabajamos con Trampa de Fuego, que es de una autora española, que está muy bueno el texto, porque habla de todo el tema de la trata de personas, de la explotación de la mujer, y justamente de las explotaciones que habían en las fábricas textiles. No sé si lo han leído, lo han hecho referencia, No, pero se corta en 30 segundos y entramos de nuevo, por favor, ¿ah? Bueno, Y es la última parte, al mismo enlace y es la última parte ya de